Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles, Valbec S.A. y Geomatrix les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Proceso constructivo y relación costo-beneficio para la construcción de pavimentos, con nuestro panelista, el ingeniero Juan Gabriel Naranjo González. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas se evacuarán al finalizar la conferencia. Además, la grabación de esta charla la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Juan Gabriel Naranjo González. Es ingeniero civil de la Universidad de los Andes con un magíster en infraestructura vial. Tiene experiencia en modelación de estructuras y corredores viales, diseño de pavimentos y programa de obra. Igualmente, en búsqueda y presentación de licitaciones. Interés profesional y conocimientos en la planeación, construcción, mantenimiento, diagnóstico y materiales innovadores para los diferentes tipos de pavimentos. Está altamente comprometido, íntegro y responsable, orientado en cumplimiento de objetivos y análisis de resultados con capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Juan Gabriel Naranjo para que inicie su conferencia del día de hoy. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todos. Yo soy Juan Gabriel, yo hago parte del grupo técnico de Geomatrix, la cual es una empresa que fabrica y comercializa geosintéticos de alto desempeño, con más de 20 años de experiencia en la industria de geosintéticos con el fin de brindar soluciones de ingeniería a diferentes áreas como lo son los pavimentos, geotecnia, hidráulica y control de erosión. Es una empresa colombiana que produce geosintéticos bajo un proceso verticalmente integrado y comercializa a diferentes países de Latinoamérica, ya sea Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá. El día de hoy pues vamos a hablar sobre dos tipos de alternativas de solución en la estructura de pavimento. En primer lugar vamos a tocar el tema del refuerzo de subrasante en suelos blandos con geotextiles de alto módulo. Y en segundo lugar, pues vamos a hablar sobre el refuerzo y el control de agrietamientos en las capas asfálticas con el uso de geomallas. Entonces, en primer lugar, podemos hablar sobre los geotextiles de alto módulo como refuerzo de subrasantes. La descripción de la solución consiste en una alternativa de estabilización mecánica del suelo de fundación o el suelo de subrasante que consiste en soportar toda la estructura de pavimento. Esta solución pues no se basa en ningún tratamiento químico ni en ninguna modificación de los materiales usados dentro de las capas de pavimento. Esta solución integral corresponde con una de las capas que conforma la estructura de pavimento y debe estar compuesta por dos elementos fundamentales: el geotextil de alto módulo y el material granular de mejoramiento, en donde generalmente el geotextil encapsula este material granular, como se muestra en la figura, para así desarrollar todos sus mecanismos de refuerzo. Esta solución pues, está pensada para escenarios de CBR realmente críticos, los cuales están pensados de 0 al 4% de CBR y se pueden implementar en vías temporales y permanentes para diferentes niveles de tráfico, ya sean bajos, medios y altos. Es decir, que esta solución o esta alternativa de estabilización mecánica se puede utilizar para cualquier proyecto de infraestructura vial. Una vez conocido la solución, de qué se trata la solución de refuerzos subrasantes con geotextiles, vamos a explicar un poco los mecanismos de refuerzo, es decir, cómo aporta mecánicamente los geotextiles dentro de la estructura de pavimento. En primer lugar, tenemos el efecto membrana tensionada, que es básicamente desarrollar un estado de tensionamiento dentro del geotextil, pero antes de describir este esfuerzo, es importante tener en cuenta algunas consideraciones y premisas para que este efecto se desarrolle. El contexto geotécnico de esta solución es que la utilización de geotextiles de alto módulo se realicen o se refuercen a suelos blandos de subrasante, que generalmente estos suelos tienen baja capacidad de soporte, tienen un alto contenido de finos, es decir, contienen un alto contenido de partículas pequeñas,
y también presentan importantes grados de saturación, lo que implica que el suelo sea altamente deformable. Pues gracias al paso repetitivo de cargas, es decir, el paso repetitivo de los vehículos en la estructura va a tender a deformarse, como se muestra en la figura. Entonces, estas cargas van a generar ciertos esfuerzos dentro de la estructura y estas deformaciones, el geotextil, como lo representa en la línea punteada negrilla, va a tender a deformarse. Pero gracias a que el geotextil está debidamente empotrado en ambos lados, en vez de deformarse, este geotextil va a tensionarse. Esto va a generar unas reacciones verticalmente hacia arriba, en las cuales van a contrarrestar los esfuerzos generados por la llanta de los vehículos. Es importante mencionar este empotramiento, ya que de acuerdo con este empotramiento, pues se va a generar este efecto de membrana tensionada, los cuales se puede garantizar de dos formas. En primer lugar, se pueden hacer sobreanchos fuera de la zona de carga, en donde el material de conformación va a generar este sobrepeso en el geotextil, garantizando este anclaje o este empotramiento adecuado. Y la segunda forma, pues, es realizar un cierre de la capa de mejoramiento, como lo vimos en la figura anterior, en donde el sobrepeso de las capas superiores van a generar este sobrepeso para que el geotextil quede debidamente tensionado y empotrado. En segundo lugar, tenemos un incremento de la capacidad portante, es decir, el geotextil tiene la capacidad de controlar la trayectoria de la superficie de falla por capacidad portante, en donde traslada la superficie a un mejor material cuyas características mecánicas son mejores que las de su rasante. La línea punteada pues, representa la superficie de falla en condición no reforzada, es decir, cuando no se utiliza un geosintético, en este caso un geotextil, y la línea continua representa la trayectoria de la superficie de falla utilizando el geotextil. Entonces, gracias a esto, la superficie de falla está en un material con mayores propiedades que la de su rasante, incrementando el factor de seguridad por capacidad portante. Y por último, pues, tenemos la separación de materiales. Como lo mencioné anteriormente, debido al alto contenido de finos que tiene la subrasante, eh, puede contaminar, este contenido de finos pueden contaminar las capas superiores, las capas granulares superiores, cuyas características físicas, como la granulometría, están previamente establecidas, implicando un cambio en sus propiedades mecánicas. Al utilizar un geotextil, las partículas pequeñas de la subrasante pues, se quedan en su lugar, evitando esta contaminación a capas superiores. Además de ello, también garantiza los espesores efectivos de diseño de las capas superiores, garantizando pues, el efectivo total de la estructura de pavimento. Entonces, los geotextiles de alto módulo pues, están pensados principalmente para funciones de refuerzo y simultáneamente tiene una función de separación de acuerdo a las aberturas de tamaño que tienen en su material. Pero los geotextiles que únicamente separan no necesariamente refuerzan, y estos están diseñados para escenarios de CBR mayores al 3%. Estos geotextiles que únicamente se refuerzan tienen menores especificaciones que los geotextiles que tienen función de refuerzo. Una vez conocido de qué se trata esta solución y cómo aporta mecánicamente los geotextiles dentro de la estructura, vamos a hablar sobre los geotextiles de alto módulo Vortex. Los geotextiles, por definición, son permeables a los fluidos y las propiedades de cada uno de ellos están en función de su estructura y su tipo de polímero. Y en función de su estructura se encuentran los tejidos, los geotextiles tejidos y los geotextiles no tejidos. Y dentro de los tejidos se encuentran los tejidos planos y los tejidos por inserción de trama. En la presentación, la positiva, se presentan los tres tipos de geotextiles. En la parte izquierda está el geotextil tejido por inserción de trama, que está fabricado por poliéster. En la imagen de la mitad está un geotextil tejido plano, fabricado por polipropileno, y en la imagen de la derecha está un geotextil no tejido. Los geotextiles Vortex son fabricados por la empresa Geomatrix, en donde se selecciona la materia prima, el cual es el poliéster, cuyas características químicas
proporcionan un desempeño mecánico dentro de la estructura de pavimento. Estas propiedades químicas se aseguran y tienen que ver con la viscosidad, el peso molecular y el coeficiente de grupo carboxilo, el cual pues es sometido a un proceso de hilatura, que está conformado por tres procesos: la extrusión, tensionamiento y orientación. Entonces, esta materia prima, ¿cuál es el poliéster?, cambia de estado sólido a estado líquido mediante temperatura y luego se extruye a través de hileras, que son placas perforadas con aberturas de tamaño capilar que permiten formar el multifilamento G5. En esta imagen se ve la vista en microscopio de la fibra multifilamento G5, ampliada 200 veces para que se hagan una idea de cómo es. Y como su nombre lo indica, pues esta fibra está conformada por varios filamentos. Entonces la selección de la materia prima, que es el poliéster, cuyas propiedades químicas garantizan las propiedades mecánicas del material, más el proceso de hilatura, da como resultado la fibra de poliéster de alta tenacidad multifilamento G5. Esta materia prima es la base de la fabricación de diferentes geosintéticos de la empresa, en este caso geotextiles, y en el siguiente tema, pues geomallas. Entonces, los geotextiles Fortex son geotextiles biaxiales, es decir, que tienen las mismas características tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal. Son tejidos fabricados en poliéster de alto módulo y por la técnica de inserción de trama. Estos dos parámetros pues, son fundamentales para asegurar estas propiedades de desempeño dentro de la estructura de pavimento. Estos geotextiles pues, van a brindar ciertas ventajas, como lo son el alto módulo de formación, la alta resistencia a la tensión, la baja susceptibilidad ante el creep, la estabilidad en el desempeño hidráulico, la alta estabilidad ante rayos ultravioleta y la resistencia a la carga cíclica, que vamos a explicar más adelante. De acuerdo a la curva de esfuerzo de formación, como se muestra en la figura, vamos a obtener la resistencia a la tensión, la cual es la resistencia última a la falla y representa la capacidad de refuerzo del material. Y el módulo de formación, que se define como la pendiente de la curva de esfuerzo de formación, representa la rapidez en la respuesta mecánica del material. Entonces, el multifilamento de poliéster presenta una alta capacidad elástica, aún bajo condiciones de tensión, relajamiento, tensión, que es básicamente la carga cíclica, la carga dinámica, que es sometido a los pavimentos constantemente, gracias al paso de los vehículos. Entonces, dentro del mercado, pues existe diferentes materias primas con las que se fabrican estos geosintéticos, en los cuales está el polipropileno y el poliéster, en donde, dependiendo de la materia prima, pues va a tener diferentes capacidades de refuerzo y diferente rapidez a la respuesta mecánica. El poliéster, que está representado con la curva azul, va a tener mayor capacidad de refuerzo, es decir, va a tener un valor más alto en el esfuerzo de tensión a la rotura y va a tener una mayor rapidez en la respuesta mecánica, ya que tiene una mayor pendiente en esta curva de esfuerzo de formación si lo comparamos con el polipropileno. El tipo de tejido, pues es muy importante para garantizar el desempeño del geotextil. Como se mencionó, pues existen los geotextiles tejidos por inserción de trama, que, que están conformadas por las fibras longitudinales y transversales, las cuales están perfectamente extendidas y tensionadas, y se unen a través de un tercer elemento, el cual es el hilo de amarre. El hilo de amarre, pues, une estas fibras en sus intersecciones, generando así una estabilidad dimensional en las aberturas del material. Entonces, independientemente pues, del nivel de esfuerzo en que son sometidos estos tipos de geotextiles, estas aberturas pues, van a permanecer constantes durante su periodo de servicio. Mientras que los geotextiles de cinta plana, en donde sus fibras están entrelazadas entre sí para lograr su unión, y al ser sometidas a este tipo de geotextiles, la primera parte de carga de tensión, pues se van a utilizar para el estiramiento total de estos elementos, para luego sí desarrollar toda su capacidad de refuerzo, lo que no ocurre con el geotextil tejido por inserción de trama, ya que sus fibras están perfectamente extendidas, entonces están inmediatamente dispuestos a ofrecer toda su capacidad de refuerzo.
Otra ventaja que tiene estos geotextiles es la baja susceptibilidad ante el creep. Esto hace referencia a la susceptibilidad a la ocurrencia de deformaciones plásticas, es decir, a las deformaciones no recuperables. Esta susceptibilidad pues depende mucho de la materia prima con la que es fabricado los geosintéticos, en donde se pueden ver en estas gráficas el poliéster o el PET tiene un menor incremento en la ocurrencia de deformaciones plásticas con respecto a otros polímeros, como el polipropileno, el polietileno o los poliamidas, que también son materias primas para la fabricación de geosintéticos. Además de ello, también presentan diferentes factores, valores de factor de reducción por CRIP, en donde vemos que el factor de reducción del poliéster está entre el 1.6 y el 2.5, mientras que el polipropileno está entre el 4 y 5 y el polietileno de alta densidad está entre el 2.6 y 5. Como ven, pues el valor máximo que puede tener el poliéster es un valor inferior a los valores mínimos del polipropileno y el polietileno de alta densidad. Esto hace que estos dos últimos tengan una menor estabilidad en el desempeño del geotextil y además que disminuya la capacidad de refuerzo del material a largo plazo. Entonces el factor de reducción se puede representar en esta gráfica, en donde las materias primas, cuando llegan a la misma resistencia última de tensión, eh, como ven en la figura, pues van a tener un diferente resistencia disponible dependiendo pues el tipo del polímero en lo que son fabricados. Entonces el material con mayor resistencia disponible a largo plazo, es decir, cuando ocurran las deformaciones permanentes, es el poliéster, el cual va a ofrecer una mejor estabilidad mecánica frente al polipropileno y el polietileno de alta densidad. Hasta acá pues hemos hablado un poco sobre las ventajas y propiedades mecánicas del geotextil, pero al ser utilizado para el refuerzo de subrasantes, suelos blandos en donde pueden presentar altos grados de saturación y ascensos repentinos de nivel freático, es importante mencionar la estabilidad del desempeño hidráulico. Y esto tiene que ver con el tipo de tejido en los que son fabricados los geotextiles. Como lo mencioné antes, pues gracias al hilo de amarre que tienen los geotextiles por inserción de trama, los cuales generan esta estabilidad dimensional, independientemente pues del tensionamiento que es sometido este tipo de material, sus aberturas pues no van a cambiar durante su periodo de servicio. Y así su comportamiento hidráulico pues también se va a mantener constante. Además de ello, pues pueden permitir el paso del agua a través de su plano y gracias a que sus fibras están extendidas y tensionadas en un mismo plano, también van a tener un comportamiento hidráulico adecuado en su mismo plano, es decir, pueden evacuar agua tanto en su plano como a través de su plano. Mientras que los geotextiles de cinta plana, pues debido a estas deformaciones que se generan gracias al proceso de fabricación de este tipo de tejido, solo puede presentar la propiedad que pase el agua a través de su plano. Y esto también puede afectar las aberturas de acuerdo al nivel de tensionamiento en los que son sometidos, en donde los tamaños de abertura pueden cambiar y así puede cambiar también el comportamiento hidráulico del material. Entonces, gracias a estas propiedades, pues van a generar ciertos beneficios dentro del refuerzo de subrasantes, dentro de la estructura de pavimento como tal. Entonces, gracias al alto módulo de formación, que se define como la pendiente de la curva de esfuerzo de formación, va a generar una reacción inmediata del refuerzo. También la alta resistencia a la tensión va a generar mayor capacidad de refuerzo, pues esta puede tener un mayor esfuerzo de tensión dentro de la curva de esfuerzo de la formación, va a tener una baja susceptibilidad ante creep, es decir, va a presentar mayor estabilidad en el largo plazo. Estas primeras tres propiedades pues dependen mucho de su materia prima, el cual es el poliéster, cuyas características y propiedades son mejores que algunos otros polímeros. También va a tener una alta estabilidad dimensional, es decir, va a tener un mejor desempeño hidráulico que tiene que ver con su tipo de tejido, que es por inserción de trama.
van a presentar alta estabilidad ante rayos ultravioleta, el cual va a generar una menor tasa de deterioro por exposición. Y por último, su alta resistencia a la carga cíclica va a tener una mayor capacidad de recuperación elástica y estabilidad a largo plazo, que tiene que ver también con su materia prima, que esa propiedad es indispensable para el poliéster, cuya recuperación elástica es muy adecuada. Ahora vamos a hablar sobre la metodología de diseño, cómo se involucra estos geotextiles dentro de la estructura y cómo puede aportar mecánicamente dentro de la metodología de diseño. Entonces, la metodología que nosotros usamos involucra dos tipos de metodologías, las cuales son la metodología de Giraud, que hace referencia al diseño de la capa granular o el capa mejoramiento involucrando el geotextil, y con el resultado de esta metodología pues se involucra en la metodología ASHTO, en donde se evalúa la capacidad estructural del pavimento completo, teniendo en cuenta la capa de mejoramiento que se obtuvo en la anterior metodología. Entonces, para ello, en primer lugar, pues se evalúa la condición no reforzada de la capa de toda la estructura de pavimento para realizar y comparar los escenarios tanto de refuerzo como los escenarios sin refuerzo, y demostrar las ventajas que tiene el uso geotextil para refuerzo de subrasante. Entonces, en primer lugar, como parámetro fundamental de entrada, pues tenemos el CBR, la capacidad de soporte de la subrasante, y conociendo este valor, pues se da lugar a la selección del geotextil más adecuado. Entonces, para los escenarios de CBR de 0 a 0,8%, se va a requerir un geotextil con un módulo de 2050 kilómetros por metro. Para los escenarios de 0,8 a 1,5% de CBR, se va a requerir un geotextil de un módulo de 1000 kilómetros por metro. Y así pues para cada escenario de CBR. Es decir, que a menor capacidad de soporte que tenga el subrasante, se debe elegir un geotextil con mayor módulo para lograr así un adecuado comportamiento en sus mecanismos de refuerzo. Una vez pues escogido el CBR, conocido el CBR, pues se da paso a la metodología de Giraud, que es básicamente llegar con el CBR en estos abacos, en donde la curva azul representa el tráfico de diseño de construcción de la capa de mejoramiento únicamente, en donde el eje Y va a representar el espesor requerido de la condición no reforzada. Y la curva roja pues representa el ahorro que requiere o el ahorro que se da gracias al uso del geotextil de alto módulo. En este caso, en este ejemplo, pues tenemos un espesor requerido en la condición de reforzada de 50 centímetros y un ahorro de 30 centímetros gracias al geotextil de alto módulo. En esta presentación pues se ve un resumen de la condición no reforzada, en donde se necesita un material granular de 50 centímetros, y de la condición reforzada, en donde se va a requerir un material granular de 20 centímetros y el ahorro de 30 centímetros gracias al uso del geotextil de alto módulo. Además de ello, a esa capa se le asigna un mejor coeficiente estructural, en donde representa el aporte mecánico dentro de la estructura de pavimento. Una vez obtenidos estos datos, pues se coloca estos en la metodología ASHTO, en donde se evalúa la capacidad estructural de todo el pavimento, en donde se le involucra el aporte del coeficiente estructural nuevo de la capa de mejoramiento, el nuevo espesor, pasando de una estructura, perdón, me devuelvo, de una estructura de 122 centímetros a una estructura total de 77 centímetros, ahorrando un espesor de mejoramiento de 45 centímetros. Entonces, el efecto cuantitativo de refuerzo se da gracias al alto módulo de formación de los geotextiles. Su aporte mecánico se cuantifica como un espesor equivalente de material granular. Esto quiere decir, tomando el ejemplo pasado, este espesor equivalente hace referencia a los 30 centímetros de ahorro que se dio en toda la estructura del pavimento, manteniendo un comportamiento mecánico estable a largo plazo. Pues por último tenemos estos beneficios de, del uso de geotextiles de alto módulo para el refuerzo de subrasantes, en donde se ve los beneficios a corto plazo, que es el incremento de la capacidad de soporte, que hace referencia
al efecto de membrana tensionada, en donde se van a generar una reacción verticalmente hacia arriba, contrarrestando los esfuerzos generados por el paso de los vehículos. Va a aumentar su capacidad de portante, ya que el geotextil controla la trayectoria de superficie de falla, trasladándola hacia una capa de mejoramiento con características mejores, aumentando su factor de seguridad por capacidad portante y asegurando los espesores constructivos de las capas inferiores por efecto de separación, además de evitar la contaminación de las capas granulares con el alto contenido de finos que tiene la subrasante. Los beneficios a largo plazo pues están el incremento de la resistencia a la carga cíclica de la estructura de pavimento, el aumento de la capacidad de recuperación elástica y una disminución en la tasa de deterioro. Y todo esto pues está relacionado por la baja susceptibilidad de presentar deformaciones plásticas y a su alto módulo de tensión cíclica, que son las cargas que realmente están soportadas constantemente los pavimentos. Ahora pues damos paso a la siguiente tema, que son el refuerzo y el control de agrietamiento en capas asfálticas con las geomallas. Entonces, como en el tema pasado, pues vamos a describir un poco sobre la problemática de, de esta solución, y es que en el deterioro de los pavimentos flexibles es evidente la presencia de desagrietamientos. Cuando vamos a los proyectos de infraestructura vial, pues observamos ciertas patologías en la superficie y nos llama la atención los agrietamientos en la capa asfáltica. En la imagen de la izquierda vemos fisuras longitudinales, en este caso selladas con material asfáltico, y en la figura de derecha vemos una patología típica, que es piel de cocodrilo, que se genera gracias a la fatiga o al paso repetitivo de las cargas que son sometidos el pavimento. Pues de acuerdo a la literatura técnica, los agrietamientos se pueden ocurrir por diferentes causas. Estas son las siguientes: la condición de tránsito, que hace referencia a la magnitud y frecuencia de las cargas que son sometidos a los pavimentos; el gradiente térmico, es decir, los cambios en la temperatura, los picos extremos de frío y calor que se dan durante el día, es decir, en la noche y en el día respectivamente; la oxidación, que es la pérdida de fracción responsable de mantener la elasticidad dentro de la mezcla asfáltica. Es por eso que la carpeta asfáltica tiende a rigidizarse a lo largo del tiempo, y esto puede ser más susceptible al agrietamiento. El exceso de humedad, pues que impacta directamente la subrasante y las capas granulares, generando una pérdida de su capacidad de soporte; los cambios volumétricos, que están asociados al contenido de humedad, generando ciertas deformaciones cóncavas y convexas; y por último, los materiales y diseños que pueden presentar o pueden ser susceptibles al agrietamiento. Para explicar un poco mejor, pues traemos estas dos figuras. En la parte izquierda vemos cómo representa la aplicación de carga de un vehículo en el pavimento, donde el vehículo, al desplazarse, pues va a generar una presión P sub 0, que se puede representar como la presión inflado del neumático, y esta, pues, y esto con sus líneas punteadas, como se representan las líneas punteadas, cómo se distribuye a lo largo del espesor de la estructura de pavimento, hasta lograr a un valor de P sub 1. Este P sub 1, esta presión de ese P sub 1 debe ser menor a la capacidad de soporte de la subrasante, para que el pavimento pues pueda tener una condición estable y pueda cumplir su función de manera eficiente. Ahora pues viendo un poco mejor sobre lo que pasa con las capas asfálticas, es que gracias al paso de los vehículos van a generar ciertas deformaciones, generando esfuerzos de compresión y de tensión. Entonces, justo debajo de la carga del vehículo van a presentar esfuerzos de compresión en la parte superior y de tensión en la parte inferior, y a los lados o adelante y atrás de la carga va a pasar lo contrario, va a presentar esfuerzos de compresión en la parte inferior y esfuerzos de tensión en la parte superior. Esto pues puede generar grietas que van de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo,
haciendo susceptible reflejo y conexión entre grietas, ampliando su longitud y persistencia. Para visualizar mejor, pues tenemos el paso del vehículo de un pavimento agrietado, en donde atrás y adelante de la grieta, en donde pasa el vehículo, se van a generar ciertas deformaciones verticales, generando un efecto de cizañamiento, en donde el bloque en donde está la carga, pues va a tender a descender con respecto al otro, y mientras que la carga está justo arriba de la grieta, como se ve en la figura de la mitad, pues van a generar esfuerzos de tensión en la parte inferior, ampliando la abertura de la grieta y así siendo susceptible al reflejo de la grieta hasta llegar hasta la superficie. Entonces, debido a lo anterior y gracias a las cargas que sometió el pavimento, el cual son repeticiones de carga de este tipo, se desarrolla una solución de rehabilitación involucrando un material resistente a este tipo de cargas que son las cargas cíclicas. Gracias a la bibliografía de geosintéticos, pues existen dos tipos de alternativas. Una de ellas es el alivio de esfuerzos, que se da con el uso de geotextiles no tejidos, y el refuerzo, que se da con el uso de geomallas. Estos se involucran en la interfaz de la capa agrietada y de la nueva sobrecarpeta. De acuerdo con la FHWA en su artículo 07092, publicado en 2008, pues se hace una comparación en temas de vida útil y en términos de costo de estas dos alternativas, adicionando una nueva alternativa usando asfaltos modificados con polímeros. Estas se comparan con la alternativa estándar, que es básicamente colocar una sobrecarpeta en la parte pues, superior, en donde para términos de vida útil, pues va a tener un valor de 1 como referencia. La alternativa utilizando asfaltos modificados con polímeros, pues va a tener un valor de vida útil de 2.5, es decir, va a aumentar 2.5 las repeticiones de carga hasta la falla, mientras que las alternativas con geotextiles y geomallas va a tener un aumento de vida útil de 5 y 10 veces más repeticiones de carga respectivamente. Ahora, en términos de costo, pues la alternativa de asfaltos modificados con polímeros es la alternativa con más desventaja, pues presentan mayores costos y tienen un valor de aumento de la vida útil pues inferior con respecto al uso del geotextil y geomallas. Mientras que la alternativa de geomallas, pues es una alternativa con mayor ventaja, a pesar de que sus costos son mayores que el geotextil, su vida útil es significativamente mejor, lo que implica que en su ciclo de vida del pavimento va a presentar menores actividades de mantenimiento y rehabilitación, lo cual presenta un menor costo en este tipo de actividades. Entonces, el ingeniero de diseño de los pavimentos pues, va a determinar la condición dominante de degradación, es decir, aquello que ha generado los agrietamientos en las capas asfálticas, y buscará, o el reto que tiene, son disminuir el tiempo de intervención, disminuir el deterioro de la capa asfáltica, aumentar su vida útil y disminuir los costes de intervención. Y todo esto se puede producir gracias a la utilización de geomallas, como lo veremos durante toda la presentación. Entonces, los refuerzos de capas asfálticas con geomallas Forged Asphalt, pues van a presentar una función de elementos de refuerzo en el plano inferior del concreto asfáltico, en donde es, es en la parte donde se pueden reflejar los agrietamientos, y además pues se van a adherir por ambas caras del concreto asfáltico, permitiendo el contacto directo de los materiales a través de sus aberturas. Esto quedando las capas estructuralmente ligadas y reforzadas. Ahora viendo un poco el enfoque tradicional de caracterización de estas geomallas, tenemos referencia de la norma ASTM 6637, cuyo montaje se muestra en la figura, en donde la geomalla se sujeta en ambos lados y se someten a esfuerzos de tensión, y estos se van midiendo, al igual que se miden la deformación que presenta a ese nivel de tensión hasta el momento de la falla. En el mercado pues se utiliza diferentes materias primas para realizar estas geomallas, las cuales son la fibra de vidrio y la fibra de poliéster, donde vemos que las dos materiales pueden presentar la misma resistencia a la rotura, pero van a presentar diferentes
porcentajes de elongación. Esto es importante saber que estos ensayos se hacen mediante condiciones de carga monotónica. Y antes de tomar una decisión, pues es importante tomar en cuenta otros aspectos, ya que esto se hace de manera parcial y no se hace bajo condiciones de carga cíclicas, que son las cargas que en realidad está sometido el pavimento. Entonces, la forma que hasta ahora se han caracterizado las gemallas para refuerzo de capas asfálticas no se relaciona con su desempeño, ni con las nuevas tendencias de modelación ni de diseño de pavimentos. Es decir, que la resistencia a la tensión y elongación a la rotura, determinadas bajo condiciones de carga monotónica, no son indicadores de la capacidad de la gemalla para aumentar la vida útil de las capas asfálticas. Tampoco esos valores no reflejan la resistencia de la gemalla a la carga cíclica ni su desempeño a lo largo de la vida útil del pavimento. Además, la geometría de la gemalla es fundamental en la resistencia al corte en la interfase, aspecto que hasta ahora no se ha tenido en cuenta como criterio de selección entre diferentes tipos de gemallas. Entonces, para ello, y estas interrogantes que nos sugieran, el grupo técnico Geomatrix investigó y ha documentado en compañía con el doctor Lubinda Guadalubita, quien es profesor e investigador PhD del Texas A&M University y miembro destacado del Texas Transportation Institute, quien ha publicado ciertos papers relacionados con la caracterización de las gemallas. Traemos en referencia estos dos documentos publicados por el doctor Guadalubita, que en primer lugar tenemos la evaluación a la resistencia a la rotura de probetas de mezclas asfálticas que involucran la gemalla de refuerzo, presentado en el Journal of Pavement Engineering, International Journal of Pavement Engineering, presentado por Taylor and Francis. Y el otro paper, otro documento, hace referencia a la evaluación comparativa de la resistencia al corte de la interfase cuando se coloca geomalla en la sobrecapa de concreto asfáltico, presentando en el Journal de Construction and Building Materials por el Sevier. Cada documento pues, puede ser consultado y revisado en sus respectivas plataformas. Y estos dos documentos pues, son los trabajos que constituyen la base de lo que vemos a continuación. Pues antes de revisar los ensayos y resultados obtenidos, pues como la primera parte de la presentación, pues es muy importante la selección de la materia prima del geosintético. En este caso, como los geotextiles, se utiliza un poliéster cuyas características químicas garantizan el desempeño mecánico del material, los cuales son sometidos a un proceso de hilatura para fabricar la fibra de poliéster de alta tenacidad multifilamento G5. Entonces, el multifilamento G5 tiene una alta elasticidad por la cual su vida de fatiga en carga cíclica, en tensión, relajamiento de tensión y en cizallamiento es ilimitada. Estos son los comportamientos que son generados gracias al paso repetitivo de los vehículos y esta característica va a definir el comportamiento de la gemalla que veremos a continuación. En primer lugar, pues se realiza un estudio, una evaluación a resistencia a la carga cíclica, ya no de manera monotónica, y para determinar el módulo de tensión cíclica constante del tiempo. Esto a lo que queremos llegar es representar el comportamiento de la gemalla en su capacidad de resistir la carga cíclica a lo largo de la ocurrencia de formaciones permanentes. Para ello, pues se realiza el ensayo de la norma ASTM 7556, cuyo montaje es similar al que vimos anteriormente, que es la norma 6637, pero la diferencia es que este se hace a carga cíclica. Entonces, para ello, las muestras de gemallas, tanto de fibra de vidrio como de poliéster, se llevan a diferentes niveles de deformación y en cada nivel pues se van a someter 1000 ciclos de carga, es decir, van a tener 6 niveles de deformación y en cada uno va a tener 1000 ciclos de carga, cuyo total de ciclos de carga va a ser 6000. Este pues es un ensayo de formación controlada. Para cada deformación pues se van a presentar los ciclos de carga. Con los resultados obtenidos, en la tabla anterior, se promedian los últimos 10 ciclos de carga para cada nivel
de deformación y construimos una gráfica de módulo de tensión cíclica como vemos en la gráfica de la derecha. Entonces vemos que las geomallas de fibra de vidrio, que representan las de acá arriba, pueden presentar un módulo de tensión cíclica mayor que la de poliéster para el primer nivel de deformación. Pero a medida que el nivel de deformación aumenta y las repeticiones de carga aumenta, este módulo de tensión cíclica va a decrecer hasta el punto de que en el tercer nivel de deformación, pues este módulo va a ser cero. Mientras que las geomallas de poliéster, el módulo de tensión cíclica va a permanecer constante, es más, van a aumentar un poco a medida que el nivel de deformación aumenta y las repeticiones de carga aumenta. Esto comparándolo con el enfoque tradicional de caracterización que se ve en la figura izquierda, que es, cabe resaltar, que son ensayos a carga monotónica. Pueden ver que la fibra de vidrio sí presenta la misma resistencia a la tensión que el poliéster, pero va a tener una menor elongación al mismo nivel, lo cual esta caracterización pues no representa el desempeño que realmente está sufriendo en la estructura de pavimento. En segundo lugar, tenemos una propiedad de desempeño, ya no una propiedad de índice, el cual es el factor de eficiencia de la gemalla, el cual consiste en determinar el número de ciclos de carga que soporta la probeta tanto en condición no reforzada, como se muestra en la figura izquierda, y en condición reforzada utilizando una gemalla en la figura derecha. Estas probetas están conformadas por dos capas de 25 milímetros cada una, dando un espesor total de 50 para la condición no reforzada, y para la condición reforzada, pues se involucra una geomalla, tanto una geomalla de fibra de vidrio como de poliéster, eh, colocando un espesor de 25 milímetros arriba y 25 milímetros abajo. Los resultados de este ensayo pues, se presentan a continuación, en donde se compara el número de ciclos de falla de cada uno de los escenarios, la prueba de control, que es, que es en el escenario sin refuerzo, de color negro, y los escenarios de refuerzo, que representa el color rojo las fibras de vidrio y el color azul las de poliéster. Entonces, como se puede observar, se ensayan geomallas con las mismas características de tensión última, las cuales son 50 y 100 kN por metro, y vemos que en esta propiedad de desempeño, pues los valores son diferentes. Van a resistir mucho más repeticiones de carga hasta la falla a las de poliéster, teniendo una misma resistencia última. Con estos valores, pues se halla el factor de eficiencia, que es el producto de un shift factor, que el shift factor es un factor de conversión de resultados a nivel de laboratorio, convirtiéndolos a nivel a nivel de campo, en donde, se multiplica eh, la, eh, el número de veces que aumenta la repetición de carga con respecto a la condición no reforzada, que hace referencia a la relación entre el número de ciclos de falla, condición de refuerzo, y el número de ciclos de falla en condición sin refuerzo. Entonces, los resultados se obtienen a partir, en esta gráfica, donde el eje de la izquierda pues, representa la repetición de carga hasta la falla, y en el eje derecho el factor de eficiencia, en donde en este caso pues se hace un ajuste en la denominación del nombre de cada una de estas gemallas, ya representándolo como una propiedad de desempeño, el cual es el factor de eficiencia, en donde para la gemalla de fibra de vidrio, ya, que era 50, ahora se va a llamar 101, que hace referencia al factor de eficiencia. Esto está pues redondeado, al igual que esta geomalla de fibra de vidrio 137, que hace un factor de eficiencia de 1.37, y así pues para cada gemalla, hasta la geomalla de poliéster Forged Asphalt 700, cuyo factor de eficiencia va a ser 7. Pues estos valores es básicamente el número de veces que aumenta las repeticiones de carga gracias al uso de las geomallas. Entonces, a esto queremos llegar como, de acuerdo al enfoque tradicional, pues se pueden
de ser equivalente la fibra de vidrio 137 y la Ford Asphalt 700, pero si la vemos con una propiedad de desempeño, pues la Faber 700 pues, va a tener un mejor comportamiento mecánico dentro de la estructura. Además de eso, pues también se evalúan los deformaciones verticales de las probetas, en donde representa la rigidez que genera la presencia de cada una de las geomallas dentro de las probetas asfálticas. En la curva azul, la cual es la geomalla con mayor especificación, pues presenta una menor pendiente, es decir, va a tener una tasa de ocurrencia de deformaciones verticales menores, mientras que la curva verde, que hace referencia al escenario de control sin refuerzo, va a tener una mayor pendiente, es decir, va a ocurrir más las deformaciones verticales, es decir, que para para un mismo nivel de deformación vertical, los escenarios con refuerzo, pues va a presentar mayor repeticiones de carga. Los resultados se pueden visualizar mejor en esta tabla, en donde se ven los resultados de cada escenario, tanto de control como las geomallas de fibra de vidrio y las geomallas de poliéster, donde se determinan los ciclos de carga hasta la falla, las deformaciones verticales hasta la falla, representado con la letra D sub B, y la tasa de deformación vertical representado con la D mayúscula sub B, donde se ve la deformación vertical por cada ciclo de carga. Y como para definir el desempeño pues, de cada referencia, se realiza en términos del porcentaje de reducción de deformaciones verticales con respecto a la condición de reforzada. Entonces, como se puede ver, pues la fibra de vidrio tiene una reducción en sus deformaciones verticales de 6 y 37%, efectivamente, y para las gemallas de poliéster está en el rango entre el 50 y el 90% de reducción de deformaciones verticales. Entonces, lo anterior, pues, nos quiere decir que en sí las geomallas sí ofrecen un nivel de desempeño mejor, tanto en ciclos de carga como en deformaciones verticales, como una disminución de deformaciones verticales, pero las geomallas de las geomallas de poliéster presentan un mejor desempeño tanto en número de ciclos de carga como en la disminución de estas deformaciones. También, pues, también se evaluó la resistencia al corte entre las interfaces de las capas agrietadas y pues, de la capa de la sobrecapa nueva, realizando ensayos de corte directo, en donde se controló el riego del ligado, pues la emulsión de liga, y pues la dosificación de esta, que fueran 0.45 litros por metro cuadrado, además de sus dimensiones, tanto de control como de reforzamiento con geomalla. Aquí se presenta pues cada una de las muestras, tanto de control como las geomallas de fibra de vidrio, como las de poliéster, eh, cuyas probetas están conformadas por dos capas de 75 milímetros cada una. Aquí pues se presentan los resultados en la condición sin refuerzo, en la condición de refuerzo con gemallas de fibra de vidrio de color rojo y los resultados de gemallas de poliéster en color azul. Además pues se señala un umbral de resistencia al corte que está marcado con un valor de 245 kilopascales, el cual fue tomado como referencia del umbral de resistencia al corte exigido en Estados Unidos, en el estado de Texas, en donde fueron realizadas estas pruebas. Esto pues porque en Colombia o en varios países de Latinoamérica no tenemos estos requisitos dentro del proceso constructivo. Es decir, no validamos el nivel de adherencia que se logra al finalizar el proceso constructivo de la sobrecarpeta. Entonces, como ven, las geomallas pues presentan un valor mayor al umbral de excepción de la Fiberglass 137, y eso está relacionado principalmente con el porcentaje de área abierta, y este es la proporción de área de contacto efectiva entre las dos capas. En el caso de la muestra de control, pues va a tener un 100% de área abierta, pues no hay ningún elemento que obstruya el contacto entre las dos capas. Y dando un ejemplo, presentando
unos valores similares de área abierta, como es la Fabreglas 101 y la Ford Asphalt 140, los cuales tienen 67-64% de área abierta, va a presentar una mayor resistencia al corte las geomallas fabricadas por poliéster. Al igual que las Fiberglass 137 y la Ford Asphalt 700, pues van a presentar valores similares de área abierta, pero de nuevo la resistencia al corte va a ser mayor en la geomalla fabricada de poliéster. Entonces esto pues debe garantizar también la compatibilidad de riego de liga y pues de las mismas mezclas asfálticas. Y esto se garantiza pues con una condición estructuralmente ligada dentro de la sobrecarpeta y la carpeta existente. Como beneficios, pues tenemos el aumento en la vida útil de la sobrecarpeta asfáltica y de las capas asfálticas nuevas. Es decir, que este tipo de solución también se puede implementar nuevos, para nuevos proyectos, no solo de rehabilitación, aumentando así su vida útil y pues aumentando también el tiempo en la aparición de las grietas dentro de la carpeta asfáltica. También el control de agrietamiento por reflejos de grietas preexistentes u otras circunstancias estructurales que generan discontinuidades. Esto pues se puede presentar por juntas de ampliación o intersecciones de capas asfálticas con obras hidráulicas, ya sean tuberías o box culvert, o por el mismo fresado que puede presentar discontinuidades dentro de la superficie. Y finalmente, pues haciendo una diferencia entre el uso de geomallas y los textiles no tejidos, las geomallas pues ofrecen un contacto directo entre las capas asfálticas gracias a las aberturas que poseen, lo que los geotextiles no tienen, garantizando así la condición estructural de liga. Eh, pues para concluir, el beneficio de las geomallas de las capas asfálticas dentro del análisis de ciclo de vida en una estructura de pavimento se puede interpretar como una menor tasa de deterioro en la condición de servicio del pavimento. En la gráfica pues se muestra la curva de color verde representa la condición reforzada con geomallas y la curva de color rojo la condición no reforzada, donde se puede ver una mayor tasa de deterioro, es donde es más rápido el deterioro, donde va a requerir una rehabilitación o un mantenimiento más temprana que en condición reforzada, y a lo largo del tiempo pues va a tener más intervenciones realizándose de manera más frecuente, mientras que en la condición reforzada pues la tasa de deterioro se disminuye haciendo que se extiendan o se desplacen en el tiempo los mantenimientos requeridos para recuperar la condición de servicio del pavimento. Pues para concluir la presentación, vamos a explicar un poco rápidamente el proceso constructivo de este tipo de solución con geomallas, siguiendo este secuencial que hace referencia a la limpieza de la superficie, riego de liga, extensión y compactación de la geomalla y la colocación y la compactación de la sobrecarpeta. Pues en primer lugar se realiza la limpieza de la superficie. Esto se pueden utilizar pues equipos de barrido mecánico como lo ven en la figura, y esto es para evitar o dejar libre de irregularidades en la superficie con el fin de que en la sobrecarpeta pues no se reflejen tan rápido pues los agrietamientos debido a estas irregularidades. Luego se realiza el riego de liga, en el cual se debe realizar de manera más homogénea posible, y la dosificación del riego de liga debe ser la requerida por la geomalla que garantice la adherencia de la superficie. Pues para ello se realizan pruebas de adherencia que consiste en medir la resistencia de arrancamiento de la geomalla con un dinamómetro de bolsillo, y la resistencia debe ser mayor a 5 kilogramos. La colocación de la geomalla esta debe ser colocada tan pronto rompa la emulsión asfáltica para evitar que se pierda su capacidad de adherencia, y pues debe colocarse sin arrugas ni dobleces. Luego se compacta la geomalla con equipos mecánicos como se muestra en la figura, y finalmente se coloca y se compacta la sobrecarpeta asfáltica pues de manera tradicional. Pues con esto concluimos la charla
De nuevo, muchas gracias por el espacio y vamos eh, al- a la otra etapa, que son las preguntas. Muchísimas gracias al ingeniero Juan Gabriel Naranjo por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas. Vamos a ver, tengo, don Edwin Corrales levantó la mano. Don Edwin ya tiene su micrófono activo, puede hacer la consulta. Don Edwin tiene el micrófono activo, puede hacer su consulta. Creo que por error levantó la mano. Tenemos una consulta en la pestaña preguntas y respuestas. Don Guillermo Hernández consulta. ¿La malla se pone al mismo ancho de la vía? ¿No tiene que pasarse y sus precios del metro cuadrado? Perdón, ¿cómo si se coloca en la superficie de la vía? No entendí muy bien la pregunta. Que si la malla se pone al mismo ancho de la vía, que si no No, tiene que pasarse. de hecho la geomalla para refuerzo de capas asfálticas debe estar 10 centímetros dentro del ancho de la vía, tanto tanto a ambos lados. Debe estar dentro del espeso, dentro del ancho de la vía, es decir, 10 centímetros dentro del ancho, en ambos lados. Y pregunta sobre los precios del metro cuadrado. Los precios del metro cuadrado. Bueno, pues esta no es como tal de mi área de, de mi especialidad. Esto se puede comunicar con Valbec para consultar los precios. Yo no estoy autorizado, además que estoy manejando aquí desde Colombia, no estoy autorizado para dar precios, pues se pueden comunicar directamente con Valbec, con Mauricio Rizo, para darles sus respectivos precios. Tenemos otra consulta, don Sebastián Morales. Mi consulta va en relación a si la aplicación de gemelas biaxiales son compatibles con expansiones térmicas y cuál ha sido los resultados de adherencia en el asfalto. Las gemallas tienen características de punto de ablandamiento superiores, de más o menos de 240 grados centígrados, en donde permite la compatibilidad del proceso constructivo, que se maneja más o menos temperaturas de 150 grados a 200 y se trata de asfaltos modificados con polímeros. Y la adherencia, pues como se vio en la figura, la adherencia pues debe garantizar 10 kilogramos realizando la prueba de adherencia con un dinamómetro de bolsillo. Si quiere, pues me devuelvo un poco para explicar un poco ahí. Estos pues son los resultados que vimos de la adherencia, donde se vio la área abierta, el porcentaje, y cuyo corte, la resistencia al corte, que se realizó pues ensayos de corte directo, donde garantizan la, la resistencia al corte en la interfaz dentro de la carpeta existente y la sobrecarpeta. Don Guillermo Hernández también consulta que si lleva empalmes. Pues de acuerdo con el ancho de los rollos y el largo de los rollos, pues sí debe, de acuerdo también el proyecto, pues debe haber unas juntas para darle continuidad al efecto de la geomalla. Adicionalmente, pues se recomienda también realizar fijaciones a la geomalla, pues para que la maquinaria
la terminadora del asfalto, pues no evite que la geomalla se doble o presente arrugas, lo cual puede afectar un poco el efecto de la geomalla dentro de la sobrecarpeta. Esas eran las consultas que teníamos por acá. Si no, eran solo esas. Este, si no tenemos más consultas, damos por finalizada la charla del día de hoy. Recordarles que de hoy en 8 ya concluimos con la tercera charla sobre este tema. Invitarlos a todos que nos acompañen. Queremos darle las gracias nuevamente a nuestro panelista, el ingeniero Juan Gabriel Naranjo González, a la gente de Geomatrix y de Valbec por este espacio para compartir los conocimientos con todos ustedes. Recordarles que la grabación de esta conferencia queda en el canal de YouTube, el cual pueden visitar cuando gusten. Sin más, damos por finalizada. Voy a pasar una pequeña encuesta por acá para que por favor nos ayuden a llenarla antes de salir de la aplicación. Listo, muchas gracias también por su tiempo. De igual forma, les voy a compartir mi correo por este medio del chat, en donde pues cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier observación que tengan, pues me lo hagan saber. Y nuevamente muchas gracias. También los invitamos a visitar nuestra página web, en donde pues van a presentar todos los productos y todas las soluciones que nosotros brindamos con respecto a las diferentes áreas que estamos manejando. Y pues darles total disposición a cualquier tema de interés que quieran hacernos llegar. Muchas gracias por todo y muchas gracias por el espacio. Gracias a usted y de nuevo, muchas gracias a todas las participantes. Tengan todos muy buenas tardes.